Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema oír o conocer. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y damos muchísimas gracias por el privilegio de poder tener tu palabra en la Biblia. Gracias por poder tener la libertad de leerla, poder, Señor, escuchar tu verdad, poder aprender de ella y estudiarla, Señor, poder tener libertad para levantarnos cada día, Señor, y buscarte. Gracias por todo lo que tú nos das en cada día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, estaba acá en esta semana mirando un tema bien especial y encontré acá este verso en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 del 27 al 28, y dice la palabra del Señor: le pedí al Señor que me diera este niño, y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Esta es la historia de Samuel, el profeta Samuel, aquel niño a quien su mamá Ana había pedido al Señor, porque la historia cuenta en la Biblia que Ana era una mujer estéril. Y ella lloró y clamó al Señor por este niño en el templo. Cuando el sacerdote Elí escuchó de ese clamor, él oró por ella y le hizo la promesa de parte de Dios de que ella tendría un hijo. Y en efecto, al tiempo señalado, este niño nació y fue Samuel. Pero Ana había hecho un voto delante de Dios. Ella había orado al Señor y le había prometido que si Dios se acordaba de ella y le daba un hijo, ella lo entregaría al templo para el servicio. Así que la historia de Samuel es una historia de consagración, donde su mamá, pagando un voto que había hecho a Dios, cumplió la promesa y llevó a Samuel, siendo muy pequeñito, a vivir en ese templo, en ese lugar, en la casa de Dios, para que fuera educado como sacerdote, junto al sacerdote actual que era Elí. Y es una historia bien interesante porque al igual que muchos de los hijos de las personas que hemos aceptado al Señor en nuestra edad, de pronto joven, o cuando son solteros, o cuando sus hijos están muy pequeñitos, uno empieza a llevar sus hijos a la iglesia y uno educa a sus hijos basado en los principios de la palabra, basados en los principios del temor al Señor. Y al igual que cualquier padre, desde el hogar empieza a enseñarle a sus hijos ciertas normas o ciertas cosas que quiere que sus hijos aprendan. Algunos enfocan a sus hijos en los deportes, otros enfocan a sus hijos en las ciencias. Cada padre orienta a sus hijos de acuerdo a su deseo, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y así como algunos padres deciden orientar a sus hijos basados en el temor de Dios y tienen la libertad de hacerlo, hay otros padres que no deciden hacer eso y los deciden enfocar en otras competencias y en otras cosas. Pero el punto es que aquellos padres que hemos tomado la decisión de educar a nuestros hijos en la palabra, en el temor de Dios, sabemos que llegará un momento donde nuestros hijos tendrán que tomar su propia decisión por Dios. Porque ciertamente aceptar a Jesús y empezar a caminar por los principios de la palabra no se obtiene por medio de la herencia. Es decir, nuestros padres nos pueden inculcar una parte importante y educarnos durante la infancia y llevarnos a la iglesia, pero el ir a la iglesia no necesariamente indica que la persona o que ese joven está obedeciendo al Señor o está viviendo para Dios solo por el hecho de tener padres piadosos. La vida para Dios se trata de una relación personal con Él. No por el hecho de que nosotros tengamos padres piadosos que nos llevaron a leer la Biblia o nos llevaron a la iglesia o nos hablaban de Dios, indica o quiere decir que nosotros seamos personas piadosas. No porque nuestra vida haya sido orientada en Dios, quiere decir que nuestra vida sea piadosa. No porque nuestros hijos nosotros los llevemos a la iglesia y ellos asistan a la escuela dominical, quiere decir que sean piadosos. La piedad y la relación con Dios es algo que se construye y en primer lugar es una decisión personal.
Llegará un momento, como les decía al principio, que nuestros hijos van a tener que conocer a Dios en forma personal y van a tener también que hacer su propia búsqueda y construir por sí mismos esa relación con Dios, porque Dios es un Dios individual, es un Dios personal, es decir, es el mismo Dios para todas las personas, pero es un Dios que nos trata de forma individual. Cuando hablo de que es un Dios para todas las personas, quiero decir que ese Dios, que es el creador de todas las cosas, está dispuesto para todas las personas por igual. A eso me refiero. Pero cada uno tiene la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Y la Biblia habla acá acerca de Samuel, y Samuel estuvo creciendo en esa casa desde muy pequeño. De pronto podríamos pensar no por su voluntad, porque su mamá lo llevó, pero igual él era un niño y era un niño obediente a sus padres y él permaneció allí. Y la Biblia indica pues que Samuel hacía sus cosas, vivía ahí, es decir, no dice la Biblia que él estuviera en sufrimiento, pareciera como que él estaba feliz haciendo su tarea, creciendo allí, no habla ni registra la Biblia de que él estuviera haciendo nada obligado ni con un mal corazón. El niño vivía allí y hacía sus cosas y aprendía y crecía en la presencia del Señor. Pero también en esa casa habían otros dos jóvenes mayores, eran los hijos del sacerdote. Y dice que esos jovencitos también habían vivido en el templo, también habían crecido ahí junto con Samuel, el niño Samuel, pero estos jóvenes no tenían un corazón para Dios, no respetaban a Dios, a pesar de que habían crecido ahí junto a su padre, el sacerdote, y habían crecido en la misma atmósfera de Samuel. Estos jóvenes se habían inclinado hacia el mal, habían inclinado su corazón a despreciar al Señor, a despreciar las ofrendas, a despreciar las leyes de Dios, a despreciar su vida también como hacia las mujeres. Ellos se dedicaron a cometer pecados inmorales, abusaban de su posición de sacerdotes o de hijos del sacerdote para tomar de las ofrendas para hacer cosas incorrectas, y dice la Biblia que esto desagradaba a Dios. Y llegó un momento donde vino un juicio sobre esta familia, porque incluso la Biblia dice que el padre no corrigió a esos hijos como debía ser. No fue un padre que se pusiera firme frente a la impiedad de sus hijos, sino que él más bien callaba o los corrigía blandamente y nunca puso una disciplina fuerte para que estos hijos no cometieran esos delitos o esos pecados contra Dios. Así que dice la palabra del Señor que Dios se manifestó a esa familia a través de Samuel, el pequeñito. Pero dice la palabra del Señor que cuando Samuel, el niño Samuel, escuchó la voz de Dios, inicialmente él no podía reconocer la voz de Dios, él reconocía la voz de Elí, él pensaba que era Elí el sacerdote quien lo llamaba, y por 3 oportunidades Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí. ¿Y qué quiero ilustrar con esto, amigos? Que nosotros muchas veces, aunque estemos en la iglesia o nuestros hijos vayan a la iglesia, tenemos que asegurarnos muy bien cuál voz es la que estamos reconociendo. Si estamos yendo a ese lugar por una voz de un hombre, por obediencia a una persona o por una verdadera convicción. Porque ciertamente, amigos, si tú estás asistiendo a una iglesia por obediencia a un hombre, estás yendo, tu cuerpo está presente, pero tu corazón no está puesto ahí. Tú no estás creciendo, tú no estás teniendo una verdadera relación con Dios, y finalmente no vas a dar fruto aunque tú vayas todos los domingos y aunque tú estés ahí. Cada uno de nosotros necesita tener ese acto de humildad, de reconocer nuestra necesidad de Dios, de saber que tenemos que comparecer frente a Él en el día del juicio, y que eso es algo inevitable, que vamos a pasar de esta vida a la eternidad, y que debemos asegurar que nuestra relación con Dios fue construida aquí, amigos, porque si nosotros no nos preocupamos por establecer esa relación con Dios acá, nada obliga a Dios a querer mantener esa relación allá en la eternidad. O sea, si tú no quieres pasar con Dios el tiempo en esta tierra, ¿por qué Dios se tiene que ver obligado a querer tenerte a ti en la eternidad? Si tú lo rechazaste, si tú no quieres estar con Él los años que tienes aquí en la tierra, ¿por qué va a querer Dios obligarte a ti a estar con Él toda una eternidad?
Así es. Si tú quieres tener una eternidad con Dios, tienes que hacer esa alianza aquí antes de partir de esta tierra. Dios no nos obliga, Él no te va a obligar a pasar con Él toda la eternidad. Si para ti es una tortura pasar aquí 80, 60 o 100 años o los años que tengas en esta tierra, ¿cuánto más pasar toda una eternidad con Dios? Pues no. Entonces, pues simplemente estarás separado de Dios eternamente. Y créeme, amigo, amiga, que eso no es fácil. La Biblia habla que no es una situación agradable el estar separados de Dios eternamente. Y que incluso Jesús, cuando murió en la cruz y tenía todos los pecados de la humanidad sobre él, sufrió en agonía diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque simplemente sentir que pasas a la eternidad y que vas a estar sin fin más allá, y ni siquiera vas a tener la compañía de un Dios bueno y poderoso y amoroso, pues eso es aterrador. Pero el punto acá es sobre todo que podamos entender que Dios quiere que nosotros construyamos esa relación. Oír de Dios no es lo mismo que conocerle. Ir a la iglesia y oír de Dios no es lo mismo que obedecerle. Y obedecerle no es lo mismo que honrarle. Miren lo que dice la palabra en el libro de Job 42 del 5 al 6. Dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. ¿Cómo puede ser posible que hijos que vivían dentro de esa casa, como los hijos de Eli, no conocían a Dios? ¿Cómo puede ser posible que viviendo, creciendo, viendo a su padre servir a Dios, esos hijos no conocían a Dios? ¿Cómo puede ser que un corazón de un joven, de un niño o de un muchacho, de una persona ya joven, adulto, se endurezca hasta el punto de no conocer a Dios a pesar de que sus padres sean padres piadosos? Amigos, debemos aprender a tener cuidado en nuestro corazón. La dureza de corazón puede llegar con la constante práctica del pecado, cuando abrimos la puerta para el mal y permitimos que constantemente nuestro corazón se incline hacia el mal y hacia el mal hasta el punto de tener una total indiferencia hacia la voluntad de Dios y hacia nuestras vidas. Amigos, tenemos que despertar, pedirle al Señor que nos ayude a volver a su corazón, que nos ayude a romper con esas acciones de impiedad, que nos ayude a vencer la indiferencia que nos impide conocer a Él, conocerle a Él como un Dios amoroso, compasivo, un Dios bueno como es Él. Amigo, la Biblia enseña aquí en Primera de Samuel, y dice Primera de Samuel 2:17, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y en ese punto de la palabra dice que Dios envió un mensajero para traer un juicio donde decía que iba a desarraigar esa familia, iba a desarraigar esa descendencia. Samuel servía al Señor y dice la palabra que Samuel también tuvo que entregarle ese mensaje a Elí, ese triste mensaje. En efecto, finalmente, pues lo que Dios había preparado para esa familia, por no arrepentirse a pesar de que le advirtió en 2 oportunidades. Ellos no mostraron ningún cambio de arrepentimiento, no dieron muestras de detenerse en sus malos caminos, no dieron muestras de parar de cometer las acciones que venían cometiendo. No había temor de Dios en ellos, no había. La Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amigo, por causa de la maldad de este mundo, la gente pierde la sensibilidad al Señor, pierde la sensibilidad a Dios. Les parece que lo de Dios ya es como cualquier cosa, como una moda más que se oye en YouTube, en TikTok, en Facebook, y la gente escucha todas estas verdades muy distinto a lo que se escuchaba hace, digamos, 20 años atrás. Hace más de 20 años, cuando de pronto yo empecé a conocer del Evangelio, era raro escuchar acerca de la palabra o que alguien le hablara a uno acerca del Evangelio. Cuando alguien se acercaba a uno para escucharle, para hablarle acerca del Evangelio, era un poco extraño porque era como un mundo aparte. Era como que era muy desconocido, como que muy poco se sabía de la Biblia, y la gente pues en Colombia personalmente pues era católica en su mayoría y era la rutina de ir a la iglesia el domingo, pero cuando un evangélico se acercaba a hablarle a uno, para uno era algo extraño.
Pero, amigos, las cosas han cambiado muchísimo y hoy en día por causa de la internet, de TikTok, de WhatsApp, de todas estas aplicaciones, la gente oye mucho acerca de la Biblia, la gente oye mucho acerca de predicadores evangélicos, la gente oye mucho, en cualquier parte escucha mucho de Dios, hasta el punto que se les volvió como una normalidad. Hasta el punto en que hablar de cosas espirituales es como hablar de una receta de cocina. Un canal cristiano es como poner un canal de fútbol o un canal de recetas y la gente lo toma de esa forma. Pero amigos, hoy estamos enfrentando unos tiempos diferentes en el mundo, donde todo está al alcance de la mano, incluso la palabra de Dios. La decisión es nuestra. Y así como estos jóvenes tenían todo al alcance de su mano, por un lado Samuel tenía al alcance de su mano la enseñanza del sacerdote, pero también los hijos del sacerdote tenían al alcance de su mano la enseñanza de la palabra y de su padre. Y así está el mundo hoy en día, todo al alcance de la mano. Podemos decidir ver a Dios de forma seria, poder hacer un alto en el camino, reflexionar acerca de nuestros apetitos carnales, de nuestras decisiones, de las cosas que alimentamos cada día en nuestra alma, en nuestro corazón, y corregir lo deficiente en la presencia del Señor y pedirle a Él humildemente que nos perdone y que nos ayude a cambiar. O podemos quedarnos del otro lado como los hijos de Eli y perseverar en el mal a sabiendas de que existe un Dios y decirnos a nosotros mismos que no nacimos para el Evangelio, que no somos para ese estilo de vida. Amigo, el Evangelio es para todo el mundo. Todo el mundo tendrá que comparecer delante del Señor. Y cuando estemos allá en la presencia del Señor, no le podemos decir al Señor ese argumento de que es que el Evangelio no era para mí. Amigo, porque el Evangelio fue hecho para todo ser humano. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dentro del mundo estás incluido tú y estoy incluida yo. Así que Cristo murió para dar salvación a todo el mundo, a toda criatura, a fin de que ninguno se pierda. Tú no puedes decirle al Señor allá en la eternidad que es que tú no estás hecho para el Evangelio, es que eso no es contigo, es que eso no era para ti. No, amigos, Dios nos dio a todos la capacidad, sí, de decidir, pero de decidir bien. Decide de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a los deseos de tu carne. No te acostumbres simplemente a ver programas, avisos, publicidad, un mensaje que de pronto te sale en WhatsApp, el estado de un amigo, de una amiga, un mensaje espiritual. No te acostumbres a verlo como simplemente un mensaje más. Cada vez que te llega un mensaje de parte de Dios, es Dios hablando a tu vida. Y así como Samuel no podía escuchar esa voz, pensaba que era la voz de un hombre, cuando tú recibes el mensaje de un amigo o de una amiga que te invita o de alguien que te hace llegar un mensaje, una palabra de Dios, no es la voz de un hombre. Tienes que aprender a reconocer que es la voz de Dios llamando a tu corazón, pidiendo que seas sensible, parando un momento y pidiéndole, Señor, heme aquí, escucho, y poder preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de ti. Tus afanes, tu ansiedad, el deseo de hacer más y más bienes materiales, los deseos de la carne, los deseos de la vida, de las cosas que tus apetitos piden a tu carne, amigo, te van a alejar más y más de Dios, pero tú puedes hacer un alto, reflexionar y entender que es tu pecado el que te aleja de Dios, así como los hijos de Eli. Estaban dentro de la casa de Dios, pero era realmente su pecado lo que no los dejaba acercarse. Amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el mal, amaron más la maldición que la bendición. Ellos amaban más ese tipo de conducta. Ellos escogieron la inmoralidad, ellos escogieron el mal, ellos escogieron vivir una forma perversa. Aún estando dentro del templo, la decisión de ellos fue mala. La decisión de ellos fue apartarse de Dios, la decisión de ellos fue escoger el pecado, la decisión de ellos fue escoger su vida pagana a pesar de tener la instrucción. Amigo, no caigas en el peligro de escoger una vida impía. Si has estado en un mal camino, hoy Dios te hace un llamado para que vuelvas el corazón a Él, para que reacciones, para que abras los ojos,
para que busques sanidad en Él, para que busques en Él el arrepentimiento, la reconciliación con Él, para que busques una relación personal con Él y puedas reconocer entonces su voz y empezar a servirle. Amigo, no es un camino corto, es un camino que poco a poco va perfeccionándote en su amor. No podemos ser perfectos completamente hasta que partamos de esta tierra y seamos resucitados y estemos con Él. No puede, es imposible que esta carne sea perfecta. Pero lo que sí podemos hacer es procurar en Él una relación personal, aceptar su amor, aprender a conocerlo y Él nos acepta tal y como estamos ahora. Tú no tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. Él te acepta así y ahora como estás. Tú dices así, lleno de pecado, lleno de inmoralidad, siendo malo, siendo como soy. Sí, así como eres, Él te ama y te acepta hoy. Si tú decides acercarte a Él con un corazón humilde, con todo lo que tú eres hoy, tal y como estás, esa propia relación con Él y la cercanía con Él y el conocerlo verdaderamente a Él es lo que hará que esas cosas que hoy tú dices que son tu personalidad van a ser cambiadas poco a poco y te vas volviendo más como Él. Poco a poco, poco a poco. No será en un día, pero con amor, con paciencia y compromiso y con una completa devoción hacia Él, con toda seguridad, lo vas a hacer, amigo. Busca del Señor. La piedad de tus padres no significa que tú tienes una relación con Dios. Si tus padres fueron piadosos y tú dices, es que yo sigo esta religión porque mis padres fueron piadosos y yo honro la piedad de mis padres. Amigo, la relación con Dios no es una religión a la que debemos seguir, es un contacto personal con Él. Y si verdaderamente tú honras la piedad de tus padres buscaban al Dios vivo. Pregúntate eso, pregunta si tus padres verdaderamente buscaban al Dios vivo y si buscaban al Dios vivo, ¿qué estás esperando para empezar a actuar? No solamente honrar a nuestros padres se refiere a que los escuchemos, honrarlos es hacer lo correcto aun cuando ellos no están. Si tus padres ya partieron y ellos dejaron en ti una semilla, amigo, honra a tus padres buscando a Dios. Honra a tus padres teniendo una relación verdadera y personal con Él. Es lo que el mensaje de hoy, amigo. Oír no es lo mismo que conocer. Así que si quieres conocer al Señor de verdad y quieres acercarte a Él, quieres darte una oportunidad de cambiar tu vida, tu destino, para poder buscar esa relación personal con Él, te invito a que cierres los ojos y hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón, me arrepiento. Te pido que me perdones, que me llenes de tu espíritu, Señor. Que así como dice tu palabra, que no fuimos nosotros los que te buscamos a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Ayúdame a vivir para ti, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.